La noche en Caracas ya no huele a miedo, sino a un cambio que se siente en cada esquina de la avenida Urdaneta. Mientras las luces de las furgonetas negras desaparecen en la oscuridad hacia un destino desconocido, un ritmo comienza a retumbar desde los cerros hasta el centro de la ciudad. No es el sonido de las balas ni de las consignas gastadas de una revolución que se cae a pedazos, es una bachata. Ay, Nicolás, el estribillo que en cuestión de horas se ha convertido en la banda sonora de una transición que el mundo observa con asombro. Esta no es solo una canción pegajosa que inunda las redes sociales, es el grito de una sociedad que ha pasado 26 años en una guerra silenciosa y que ahora ve cómo el anillo de seguridad más paranoico del hemisferio occidental ha sido vulnerado por una fuerza fantasma. Los informes que llegan desde el Palacio de Miraflores describen escenas de caos absoluto. La Guardia de Honor Presidencial, los asesores de contrainteligencia cubana, del temido G2 y los sofisticados sistemas de defensa rusos no pudieron prever lo que ocurrió en el corazón del poder. El hombre que se creía intocable, protegido por capas de lealtad comprada y tecnología de punta, ha sido extraído de su fortaleza en una operación de precisión quirúrgica. Mientras tanto, en las calles, la gente baila. Es una ironía histórica que el ritmo dominicano, con su amargura y su anhelo, sea el vehículo para celebrar el fin de una era de opresión. Los analistas internacionales no logran explicar cómo una unidad de élite conjunta de tan solo 24 operadores pudo burlar a un aparato militar de 200,000 efectivos y milicias armadas. La respuesta técnica es compleja, pero el resultado es simple. El poder se ha esfumado. La bachata, que hoy es tendencia mundial, no es solo música, es un análisis geopolítico en clave de ritmo tropical. Cada nota de guitarra parece recordar los lujos de la nueva élite heredera del chavismo, esos hijos y familiares directos que nunca pisaron el barro de la revolución, pero que controlan fortunas en paraísos fiscales. El contraste es brutal entre los jets privados en los que escaparon algunos y la realidad de un pueblo que ahora recupera su voz. La caída del dictador no fue un evento aislado, fue el colapso de una estructura sostenida por el oro, el petróleo y redes de privilegios que finalmente cedieron ante la presión interna y externa. El reloj de Nicolás, ese objeto del que tanto se ha hablado en los últimos días y que supuestamente fue una pieza clave para su localización por parte de la inteligencia central, marca ahora una hora distinta para Venezuela. Ya no es el tiempo del sabotaje ni de la resistencia estéril de personajes como Diosdado Cabello, quien ahora se enfrenta a una decisión histórica entre la transición controlada o el olvido total. La estrategia de estabilización y recuperación anunciada desde Washington empieza a tomar forma, mientras el eco de la bachata sigue resonando, recordándole al mundo que en Caracas la tecnología punta chocó contra la voluntad de un pueblo y perdió. Este es el inicio de un relato que apenas comienza a revelarse, donde los detalles del minuto a minuto de la captura muestran que incluso el dictador más protegido es vulnerable cuando su propia base de poder empieza a negociar su destino. La caída de una estructura criminal de tal magnitud no ocurre por accidente, sino por la erosión lenta de sus cimientos más íntimos. Mientras el mundo se pregunta cómo se logró la extracción, la respuesta se encuentra en los pasillos de mármol de las mansiones que la nueva élite heredera del chavismo construyó sobre las cenizas de una economía devastada. Esta generación de herederos, que nunca conoció la lucha de clases ni el barro de las barriadas, transformó el ideal revolucionario en una red corporativa de alcance global. Hablamos de hijos, sobrinos y testaferros que manejaban contratos multimillonarios de petróleo y oro desde sus teléfonos inteligentes en Dubái o Madrid. Fue precisamente este estilo de vida opulento lo que abrió la grieta por donde se filtró la inteligencia occidental. El periodista de investigación Gustavo Azócar ha revelado detalles que parecen sacados de una novela de espionaje, centrando la atención en un objeto aparentemente inofensivo pero letal,
un reloj de alta gama que Nicolás Maduro lucía con orgullo en sus últimas apariciones públicas. Según fuentes de inteligencia, este reloj no era simplemente una joya de miles de dólares, sino una obra maestra de la ingeniería de geolocalización suministrada indirectamente por la Agencia Central de Inteligencia a través de un canal de suministro previamente infiltrado. Cada vez que el dictador se movía entre sus múltiples búnkeres, el reloj emitía una señal codificada que permitía a los satélites rastrear su posición exacta en tiempo real, invalidando cualquier esfuerzo de los asesores cubanos por ocultar su paradero. Este nivel de vulnerabilidad muestra que la paranoia de Maduro no era infundada, pero su vanidad terminó siendo su mayor enemiga. La red de privilegios que sostenía el régimen comenzó a desmoronarse cuando los propios círculos familiares entendieron que el barco se hundía. Las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en paraísos fiscales ya no eran simples amenazas diplomáticas, sino procesos judiciales activos que congelaban las cuentas de quienes se creían dueños de la soberanía nacional. El contraste es desgarrador. Mientras millones de venezolanos cruzaban fronteras a pie, huyendo de la miseria y el hambre, esta élite blindada negociaba su inmunidad, entregando información crítica sobre los movimientos del alto mando. La captura no fue solo un golpe militar, fue el acto final de una traición interna donde el lujo y la traición se dieron la mano. Los servicios de inteligencia locales, aquellos que debían proteger la vida del líder, ya habían sido permeados por la oferta de un futuro, lejos de las sanciones internacionales. En las sombras, los planes de extracción se perfeccionaban utilizando los datos precisos de ese reloj que marcaba la cuenta regresiva para el fin de la tiranía. La bachata que hoy suena no solo celebra la libertad, sino que ridiculiza la ceguera de un hombre que se rodeó de lujos mientras perdía el control de su propia seguridad. La transición que hoy vive Venezuela es el resultado de este colapso moral y técnico, donde la tecnología de punta y la corrupción interna se alinearon para permitir una operación sin precedentes en la historia latinoamericana contemporánea. El poder, que una vez pareció una roca inamovible, resultó ser tan frágil como el cristal de ese reloj que hoy reposa en una caja de evidencias de un tribunal internacional. El vacío de poder dejado por la extracción de Nicolás Maduro no fue llenado por el caos, sino por una fría y calculada estrategia de estabilización coordinada desde los más altos niveles de la diplomacia internacional. Mientras el eco de la bachata seguía castigando los oídos de los jerarcas restantes, en Washington el panorama estaba claro y los planes guardados durante años comenzaron a ejecutarse con una precisión cronométrica. El secretario de Estado Marco Rubio ya había trazado la hoja de ruta definitiva que se resume en tres pilares fundamentales: estabilización, recuperación y transición. Sin embargo, en el tablero interno de Caracas, una figura se negaba a desaparecer en la penumbra de la derrota inicial: Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte que manejaba los hilos del miedo con su programa televisivo y su control sobre las bases más radicales, se encontraba de repente con una diana invisible pero perceptible marcada en la frente. Los informes de inteligencia más recientes sugieren que Cabello, consciente de que su nombre figura en las mismas causas por narcotráfico y violación de derechos humanos que sellaron el destino de Maduro, se encuentra en una encrucijada mortal de la que no hay retorno sencillo. Para el nuevo orden que se gesta, Diosdado no es solo un vestigio de un pasado oscuro, sino un obstáculo directo para la paz que debe ser neutralizado o asimilado bajo condiciones extremas de rendición. La presión de los Estados Unidos es en este momento asfixiante y las facciones más radicales del movimiento chavista ven cómo sus apoyos financieros y militares se evaporan como humo en el viento, mientras figuras como Delcy Rodríguez son presionadas en privado para entregar a los elementos más peligrosos a cambio de una salida menos dolorosa para el país.
Esta no es una negociación entre iguales, es una rendición por goteo, donde cada minuto que pasa resta valor a cualquier concesión que los restos del régimen pretendan ofrecer. La estrategia norteamericana no busca simplemente un cambio de nombres en el Palacio de Miraflores, sino un desmantelamiento total y absoluto de la estructura corporativa y criminal que permitió el saqueo sistemático de las riquezas nacionales durante más de 2 décadas. Mientras tanto, en las calles que antes estaban dominadas por el silencio del terror, la narrativa ha cambiado drásticamente. Aquellos que durante años aterrorizaron a la población bajo el amparo de los colectivos armados y la impunidad total, hoy se encuentran desorientados y sin la línea de mando clara que los sostenía. La advertencia de los nuevos mandos militares y de la coalición internacional es tajante y no admite interpretaciones. Cualquier intento de sabotaje, saqueo o violencia contra la población civil será respondido con una fuerza proporcional, definitiva e inmediata. Se habla de planes ya en plena ejecución para tomar el control de las instituciones clave, desde el Banco Central hasta las refinerías, sacando a lo que los analistas y el pueblo llaman las ratas del gobierno para dar paso a una administración técnica de emergencia. El drama humano de los millones de venezolanos que huyeron por las rutas más peligrosas del continente, cruzando selvas y fronteras con lo opuesto, comienza a transformarse en una esperanza vibrante de retorno. El comandante Luis Quiñones y otros líderes que mantuvieron la llama de la resistencia en el exilio ya están movilizando recursos, firmas y apoyos legales para asegurar que la transición sea legal, transparente y, sobre todo, irreversible. La bachata, que hoy es tendencia mundial, suena ahora incluso en los puestos de control militares periféricos, donde los soldados de bajo rango, antes obligados a jurar lealtad a un hombre, hoy escuchan el ritmo de una libertad que les fue negada. La pregunta ya no es si el régimen caerá por completo, sino cuánto tiempo le queda a la resistencia radical antes de que la realidad geopolítica los aplaste bajo el peso de su propio fracaso histórico. Venezuela ya no está para más bochinches ni para vivir de migajas. El objetivo es el 100% de la libertad y la reconstrucción nacional, mientras la bachata, ay Nicolás, resuena en cada rincón del planeta, desde las plazas de Madrid hasta los barrios más humildes de Cúcuta. Su ritmo esconde una profundidad que va mucho más allá del simple entretenimiento. Esta canción se ha convertido en el espejo de una tragedia humana que el mundo no puede ignorar. El eco de los más de 7 millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar su tierra, dejando atrás familias fracturadas y sueños enterrados en la selva del Darién. El contraste es casi insoportable para el análisis sociológico. Mientras una nación entera se desangraba en una diáspora sin precedentes, la nueva élite heredera del chavismo, esos hijos del poder conocidos como los bolichicos, blindaban sus fortunas en paraísos fiscales. La letra de la bachata, con su cadencia tropical y su ironía punzante, señala directamente a estos personajes que hoy ven cómo su burbuja de impunidad ha estallado. Las investigaciones del periodista Castro Ocando han revelado que esta generación de relevo no solo heredó los cargos, sino también las redes de lavado de dinero que sostuvieron el aparato estatal. El odio y el resentimiento, acumulados por años de escasez y persecución, han encontrado una vía de escape en este fenómeno musical, transformando el dolor en una forma de resistencia cultural que los servicios de inteligencia no pudieron censurar. No se trata solo de música, es un proceso de catarsis colectiva donde el pueblo venezolano recupera la capacidad de reírse de sus propios opresores. Pero detrás de la celebración hay una realidad cruda que el nuevo gobierno de transición debe enfrentar de inmediato: la situación de los presos políticos y el retorno digno de quienes lo perdieron todo. El comandante Luis Quiñones ha sido enfático
al señalar que la libertad no es negociable por porcentajes. Se necesita un 100% de libertad para reconstruir el tejido social. La iniciativa de recolección de firmas y la ley de veteranos son apenas los primeros pasos de un esfuerzo titánico para devolverle la identidad a una nación que fue asaltada por una corporación criminal disfrazada de ideología. La bachata, que hoy es tendencia mundial, es en realidad un juicio popular en clave de sol. Cada vez que alguien pulsa reproducir en su teléfono, está validando la lucha de quienes cruzaron fronteras a pie, de quienes perdieron la vida en hospitales sin insumos y de quienes nunca dejaron de creer que este día llegaría. El fenómeno viral ha logrado lo que años de diplomacia estancada no pudieron: unificar el sentimiento de una diáspora fragmentada bajo una sola consigna de cambio. Los analistas geopolíticos observan con atención cómo el poder blando de la música está operando como un lubricante social para la transición, facilitando que el mensaje de la caída del dictador penetre incluso en los sectores que todavía estaban bajo el efecto del lavado de cerebro revolucionario. Ya no hay lugar para las migajas ni para el conformismo de vivir bajo un régimen que premiaba la lealtad con hambre. El reloj de la historia, ese mismo que Nicolás Maduro consultaba con vanidad sin saber que era su propia sentencia de rastreo, ha marcado finalmente la hora de la rendición de cuentas. Mientras la canción sigue subiendo en las listas de éxitos, el mundo comprende que Venezuela no solo está cambiando de mandatario, sino que está naciendo de nuevo desde sus propias raíces, abrazando su cultura para expulsar definitivamente a quienes intentaron destruirla. La caída de la cúpula no ha dejado únicamente un vacío de poder, sino que ha desatado una cacería de activos sin precedentes en la historia de la delincuencia financiera internacional. Mientras las unidades de élite aseguraban el perímetro físico, otra fuerza, mucho más silenciosa pero igualmente letal, comenzaba a desmantelar la arquitectura económica que permitió la supervivencia del régimen durante más de 26 años. El foco de los investigadores internacionales se centra ahora en los bolichicos, esa generación de herederos que transformó el erario público en un portafolio privado de inversiones en el extranjero. Los informes detallan que miles de millones de dólares desviados a través de contratos ficticios de petróleo y suministros básicos están siendo rastreados mediante una cooperación masiva entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y entidades bancarias en Europa y Asia. La consigna de la nueva administración de transición es clara y contundente: no se aceptará un 10% de libertad ni soluciones a medias. Se exige el 100% de la libertad y la devolución total de lo saqueado. Una postura que el comandante Luis Quiñones ha defendido como la única vía para una reconstrucción nacional auténtica. Dentro de los cuarteles, el ambiente es de una tensión eléctrica. Los oficiales medios, que durante años observaron cómo sus superiores se enriquecían mientras la tropa pasaba hambre, están empezando a colaborar con la justicia, entregando pruebas sobre los esquemas de extorsión y contrabando. La estructura de los colectivos armados, que antes funcionaban como el brazo ejecutor del terror en las barriadas, se está desintegrando ante la falta de financiamiento y la ausencia de órdenes directas desde el Palacio de Miraflores. La advertencia para estos grupos, a los que la nueva inteligencia califica como bochincheros y criminales comunes, ha sido definitiva. Cualquier intento de aterrorizar a la población civil que hoy ejerce su derecho a la protesta será respondido con la cárcel inmediata. Ya no hay espacio para la impunidad blindada que caracterizó a las últimas 2 décadas. El proceso de limpieza institucional busca sacar a todas las ratas que se incrustaron en las empresas estatales, dejando solo a los técnicos capaces de reactivar la producción nacional. La transición no es solo un cambio de nombres en los despachos, sino una operación de rescate económico que busca devolverle la dignidad a un pueblo que fue obligado a vivir de migajas y cajas de comida de mala calidad.
Los analistas de geopolítica señalan que este es el momento más crítico, donde la presión internacional debe mantenerse al máximo para evitar que facciones radicales intenten un sabotaje de última hora. Se habla de planes de contingencia ya en ejecución para asegurar las fronteras y evitar la fuga de capitales y de sospechosos clave que aún intentan esconderse en túneles o búnkeres olvidados. La bachata. ¡Ay, Nicolás! Sigue siendo el himno de fondo en esta limpieza profunda, recordándoles a los que aún se aferran al pasado que el tiempo de la soberbia terminó. La recuperación de Venezuela está pasando de ser un sueño lejano a una realidad operativa gestionada por expertos que ya tienen las llaves de los sistemas financieros que el régimen intentó ocultar. El mensaje es inequívoco para los que lavaron cerebro a la población. El nuevo camino es el del trabajo, la transparencia y la justicia ciega para todos los involucrados en el desfalco de la nación. La transición que hoy abraza Venezuela no es un evento fortuito, es el resultado de la resistencia inquebrantable de un pueblo que se negó a ser borrado de la historia. Mientras la bachata, ¡ay, Nicolás!, continúa escalando en las listas de éxitos mundiales. Su mensaje ha mutado de ser una burla mordaz a convertirse en el himno de la reconstrucción nacional definitiva. No estamos ante un simple cambio de nombres en el Palacio de Gobierno, sino ante la refundación total de una república que fue secuestrada durante más de 26 años por una camarilla que prefirió el lujo del exilio dorado y el saqueo sistemático antes que el bienestar de sus compatriotas. El comandante Luis Quiñones, una de las voces más firmes y coherentes en este proceso de liberación, ha sido claro en su mensaje final para esta etapa crucial: la libertad no se negocia en cuotas ni se acepta a medias. Venezuela no se conformará con un 10% de democracia ni con la sombra de las viejas estructuras criminales que aún intentan sabotear el futuro desde las sombras. El objetivo irrenunciable es el 100% de libertad, un Estado de derecho pleno donde la justicia no sea una herramienta de persecución política, sino el pilar fundamental de la convivencia y el progreso. Para lograr este ambicioso propósito, la participación ciudadana ha dado un salto cualitativo con la iniciativa masiva de la recolección de firmas, un movimiento civil sin precedentes que busca el respaldo internacional para la implementación de la ley de veteranos y para asegurar que cada uno de los responsables del desfalco financiero enfrente las consecuencias legales de sus actos ante tribunales competentes. El sitio web habilitado para este fin se ha convertido en el nuevo epicentro de la acción civil global, demostrando que la misma tecnología que una vez fue usada por el régimen para vigilar y oprimir a través de dispositivos sofisticados como el reloj rastreado de Maduro, ahora sirve para organizar la esperanza y la transparencia. El contraste histórico es absoluto. Mientras los antiguos jerarcas y los herederos de la nueva élite buscan desesperadamente un rincón en el mundo donde esconder sus fortunas ilícitas, los ciudadanos de a pie, tanto los que resistieron dentro del territorio como los millones que integran la diáspora, están uniendo sus manos para decir nunca más a la tiranía. El proceso de sanación nacional implica también un reconocimiento solemne al sacrificio de aquellos que perdieron la vida en las peligrosas rutas migratorias, en las selvas o en las frías mazmorras de la inteligencia militar. La nueva Venezuela, que emerge con fuerza, tiene el gigantesco reto de integrar a todos los sectores sociales, incluso a aquellos que durante años fueron víctimas de un intenso lavado de cerebro y de una retórica de división de clases, pero siempre bajo la premisa básica e innegociable del trabajo duro y la honestidad absoluta. Ya no existe espacio para los bochincheros, para los oportunistas, ni para quienes pretenden seguir viviendo de las migajas que el Estado repartía para comprar lealtades. La economía nacional, una vez devastada por la hiperinflación más alta del mundo y por el descarado robo de los bolichicos, empieza a mostrar las primeras señales de una recuperación técnica liderada por profesionales patriotas
que priorizan el bienestar común sobre el beneficio personal. Este relato documental informativo cierra su ciclo recordando que el poder real siempre reside en la gente y que ninguna fortaleza, por más paranoica que sea su seguridad, es impenetrable ante la voluntad inquebrantable de un pueblo que ha decidido ser libre. La caída del dictador y el ascenso de este nuevo sentimiento nacional, marcado por el ritmo contagioso de una bachata que recorre el globo, nos enseñan que la cultura y la verdad son las armas más poderosas contra cualquier forma de opresión. Al finalizar esta jornada histórica, el eco de la música nos recuerda que el tiempo de la oscuridad terminó para dar paso a la luz de la justicia. Venezuela ha despertado y su camino hacia la prosperidad es ahora un trayecto que recorreremos todos juntos, sin mirar atrás y con la frente en alto. El éxito de esta transición es el triunfo de la decencia sobre la corrupción